Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a todos por el aforo, da gusto verlo. Yo no voy a hacer más que eso, daros las gracias en primer lugar. En segundo lugar, darle las gracias y la bienvenida a Zagra, que está desde ayer, a Carmelo. Y vosotros, la mayoría, vais a conocer bastante más que yo de lo que os voy a contar, pero bueno, espero que nos seduzca a todos. De verdad, muchas gracias, da gusto preparar. Son ya 23 jornadas sobre Azagra y bueno, y tener presente pues que seguiremos haciéndolas. Muchas gracias a todos y ahora le doy la palabra a Luis para que haga la presentación de la charla y conozcáis, que ya lo conocéis, a Carmelo todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar a Ignacio, nuestro alcalde, por su presencia y por su buena acogida y muy particularmente por presidir una corporación que sigue apoyando la existencia de estas jornadas, de las que, como él acaba de decir, cumplimos este año la 23ª edición, y también por apoyar la edición de Cuadernos Azagreses. La presentación del número 21 tendrá lugar el próximo viernes. Está escrito por José María Navarro Barricarte, Azagrés también, hijo de Moisés, para que lo conozcáis todos y lo identifiquéis enseguida. Y por lo tanto os invito también al acto del próximo viernes. En segundo lugar, quiero agradecer por supuesto a Carmelo, que se ha dignado venir desde Valencia a presentarnos su trabajo sobre la Azagra de los años 40, a su esposa Encarna, que está también con nosotros, a su tía Pilar Velasco, muy especialmente, que camina ya hacia unos espléndidos 97 años y que creo que tuvo buena parte de culpa de que Carmelo se pusiera a escribir estos recuerdos, porque ella, como madrina ejerciente que es, le estimuló para que lo hiciera. Creo que así es, y Carmelo lo podrá confirmar o no. También al resto de familiares, amistades, muy particularmente a los quintos y quintas nacidos en el 40, a los que Carmelo se siente tan emocionalmente ligado, y después a todos los que habéis venido, como público en general, a conocer un retazo importante de nuestra historia, de nuestra intrahistoria y de nuestra microhistoria local, porque así poco a poco vamos desentrañando quiénes fuimos y de esa manera podremos saber mejor hacia dónde queremos ir. Bien, y sin más preámbulos paso a presentar a Carmelo González Velasco, Azagrés, como le gusta presumir a él, del 10 de febrero de 1940. Aquí vivió su infancia hasta los 9 años y tuvo la gentileza, ya el año pasado tuve una primera noticia, de plasmar por escrito sus vivencias y recuerdos de aquella Azagra de los años 40, de la inmediata posguerra, que es lo que nos desmenuzará en esta charla. Carmelo ha sido, por lo que he visto en sus semblanzas biográficas, un hombre polifacético que ha cultivado múltiples aficiones profesionales y culturales. Sin ir más lejos, empezó su formación aquí en Azagra con las monjas de la Consolación y luego en las escuelas nacionales que entonces estaban en la carretera de la Barca, en el inicio de la carretera de la Barca. Después me imagino que al arrimo o por influencia de su tío, Carmelo Velasco, profesor del seminario y más tarde canónigo de la Catedral de Pamplona y rector también del seminario, pues estuvo 5 años de estudio de humanidades en el seminario, donde conoció a gente que luego en Navarra han sido significativas, no solo en el ámbito religioso, sino en el ámbito de las letras. Después hizo magisterio en Zaragoza, en la Escuela Normal de Zaragoza, creo, y finalmente ya en Valencia se licenció en Filosofía y Letras. No contento con eso, siguió cultivando sus estudios y ha hecho
hizo en su momento especialidades de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, de logopedia, de ciencias religiosas también, que siempre ha sido una de sus aficiones, y también creo, por lo que he podido deducir, que ha sido un amante de la música religiosa, tanto en su faceta teórica como creo que como cultivador o practicante o partícipe o miembro de algún coro. Coro gregoriano. Muy bien. Por lo tanto, como veis, ha cubierto diversos aspectos. Ha sido además asesor de interculturalidad. No sé si él nos podría aclarar un poquito en qué consistía su visión exactamente. Asesor de interculturalidad durante 10 años en la Consellería de Cultura de la Comunidad Valenciana. Y creo que es también experto en la lengua valenciana, en el valenciano. Que él nos podrá aclarar si es o no el catalán o una variante significativa. El catalán es una variante significativa del valenciano. Eso es, como corresponde. Bien, pero para no alargarme, al margen de todas estas facetas profesionales, a mí lo que me llama la atención de Carmelo es su, digamos, voy a decir la palabra, aunque no estará recogida en ningún sitio, su azagresía. ¿Por qué? Porque Carmelo, habiendo faltado de aquí desde los 9 años, ha mantenido muy vivo el sentimiento azagrés, por lo que he podido descubrir en sus escritos y en sus conversaciones, en mis conversaciones con él. Y por lo tanto, creo que ha llevado siempre con orgullo el haber nacido en este pueblo y que sus hermanos, salvo el mayor que había nacido en Peralta, también nacieran en la etapa en que su padre Simón, el panadero, y su madre María Velasco, hermana de la querida Pilar. El Simón y la María. El Simón y la María es, por tanto, el tercero de los hijos del matrimonio formado por Simón González y María Velasco, el primero de Calahorra y la segunda de Peralta. Pero como los hijos nacieron aquí, Carmelo ha vivido siempre con orgullo su carácter azagrés. Quizás por aquello que él mismo recuerda de la frase de Rilke, que dice que la patria verdadera del hombre, y de la mujer también habrá que decir en estos tiempos, es la infancia. O, para decirlo con una cita de un azagrés ilustre, de don Ángel Monreal Pagola, que a su vez citaba al poeta francés Lamartine, uno nunca puede llegar a olvidar el eco del sonido de las campanas del pueblo en el que nació. Y donde dice el sonido de las campanas, pues poned todos los rincones o todas las vivencias que nos asocian con el pueblo en el que hemos nacido. Y por lo tanto, para acabar, bien creo que se le pueden aplicar también a Carmelo unos versos, en este caso van un poco para casa de mi tío Santiago el Juanilla, que decía que se sentía muy azagrés. No me van a salir los versos en este momento tal cual eran, pero la idea era que soy un buen azagrés y vivo a fondo mi pueblo a pesar de su ausencia en él, o de mi ausencia en él. Creo que eso se cumple de forma paradigmática en Carmelo, y ahora nos lo va a ilustrar con sus palabras. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Luis, y muchas gracias también al coordinador de cultura que se ha quedado allí atrás, por las palabras y por darme oportunidad de hablaros. Sí que es verdad que la culpa la tiene mi tía Pilar, porque una vez me dijo hace 3 o 4 años o 5, oye, ¿a ti que te gusta tanto escribir? ¿Por qué no escribes algo de tu pueblo? Son palabras textuales que me dijo ella, pensando, y yo qué puedo decir de Azabra. Desde luego es una osadía hablar de Azabra a unos azagreses que han vivido toda la vida en Azabra. Yo me fui de aquí a punto de cumplir 10 años. Y alterné además mi estancia en Azabra con mis estancias esporádicas en Peralta, en casa de mi abuela, mi tío Carmelo y mis tías Guadalupe y Velasco, ¿no?
Bueno, pues eso lo especificaré un poquito más adelante. Desde que aparecieron cuadernos azarleses, he leído pues con gusto casi todos los que han llegado a mis manos, que han sido casi todos. Y pensaba, cuando pensé escribir eso, pensar que yo puedo decir, digo, pues bueno, pues voy a recordar voy a escribir todos los recuerdos que me surjan de Azarra, y cuando venía por aquí, que de vez en cuando he venido pues a ver a la Virgen del Olmo, a ver a mis tíos Pilar y Jesús, aunque es que ya murió hace unos años, pues luego en Valencia, donde vivo con mi esposa y mis 2 hijos y ahora 2 nietos, pues recordaba, escribía todo lo que me había sugerido el venir aquí, ¿no? Siempre pasaba por la Barca, por la carretera de la Barca, a la Virgen del Olmo, y veía a los tíos y un poco más, pero luego en mi casa en Valencia pues iba escribiendo todo aquello que me había sugerido mi visita aquí, ¿no? Os he preparado un cuaderno que se publicará el año que viene por estas fechas, que tiene 34 capítulos, breves capítulos, que aparecen ahí, pero se lee muy mal. Yo los voy a leer ya del cuaderno que tenga preparado. Tengo un capítulo sobre el Ebro, la importancia que adquiere el Ebro ya al llegar aquí, pero hablo del Ebro desde que nace hasta que desemboca. Hace un año estuve con mi esposa viendo la desembocadura del Ebro porque tenía verdaderas ganas de conocer esa desembocadura, y luego también he intentado conocer todos los sitios desde que nace hasta la desembocadura, todos los pueblos principales y tal, y en ese capítulo del Ebro interesante pues digo todas esas vivencias. Después el paraje de la Barca y de las crecidas, pero yo qué os puedo decir a vosotros sobre las crecidas. Bueno, diré 2 detalles sobre las crecidas cuando llegue el momento, pero en el libro los especifico. Después, el tiempo que nací yo entre 2 guerras, la guerra civil y la guerra mundial, ¿no? Pues ese periodo también, aunque era muy pequeño, pero lo he estudiado y también lo describo. Y tengo un poema muy largo que lo titulo "Ha llegado la hora de la reconciliación", en el que hablo el por qué durante mi infancia solo se hablaba de unos caídos, los caídos que habían ganado, del partido que había ganado la guerra. Pues ese poema "Ha llegado la hora de la reconciliación" habla de todos, que todos fueron caídos y todos éramos hermanos y tal. Después otro capítulo, amigos y vecinos de la carretera de la Barca, sobre todo. Otro capítulo sobre los apodos y motes que yo recordaba de aquellos años, solo unos 40, pero hay muchos más, ¿no? Pero yo os voy a hablar de lo que viví y de los recuerdos que yo tengo. Algunos eran hasta inexactos y todos, o vistos con el prisma de un niño, ¿no? Después hablaré del horno de mis padres y de otros negocios que tenía mi padre de transportes. Después de María, la del Simón, y de sus 6 hijos. De mi hermano Javier, que era el más zarra de todos los hermanos. Desgraciadamente ella murió hace por lo menos 16 años. Allí en su tumba, en su nicho, está la Virgen del Olmo. Ya te digo que era el más azarlero de todos y el que más venía aquí. Hablo de los años de racionamiento y extraperlo, que fueron años vitales entonces, y mi padre pues con el negocio que tenía del horno pues tuvo mucha parte en las dos, en el extraperlo y en el racionamiento, ¿no? Hablo de la peña, ahí tengo 2 vivencias importantes, del sendero, de la fuente de la Bellida, que yo de niño habré ido un par de veces, no habré ido más. Hablo de la parroquia del Salvador, que éramos una familia pues bastante allegada al párroco de entonces, que era don Tomás Esarte, hablaré de él también. Hablo de la cruzada, de la bula de la cruzada y de la Semana Santa que se vivía por entonces. Hablo de las auroras y auroros, de la casa donde nacimos en la carretera de la Barca, cómo jugábamos en la carretera de la Barca, de las monjas de la Consolación, en fin, una serie
de artículos, no quiero olvidar, al final tengo un artículo dedicado a Jesús Luri Hernández y a Pilar Velasco Moreno. Hablo de las Javieradas que empezaron por los últimos años que yo viví aquí, y finalmente el último capítulo está dedicado a los quintos y quintas del 40. Bueno, pues vamos a continuar. Este capítulo ya he dicho que tiene 34 poemas, digo 34 capítulos y 14 poemas, que también me gusta la poesía, de cosas sobre Azahara, ¿no? Tengo un poema, por ejemplo, a las Hermanas de la Consolación, que cuando me enteré, estaba yo ya en Valencia o Zaragoza a lo mejor, se enteré que se marchaban, me impresionó los años, casi estuvieron aquí 50 años, y lo que hicieron en los niños, y entonces les dediqué un poema. Y al mismo tiempo que voy tratando todos estos asuntos, pues iré proyectando ahí unas cuantas fotografías personales mías, de mi familia. También Fructuoso Moreno, que está por ahí, me mandó algunas y se las pedí. La esposa de Basilio Imas, yo quería sacar aquí a Basilio por el interés que tuvo en que celebrásemos los 65 años de nacidos, y también me la mandó y se la agradezco. Bueno, ya iré comentando algunas cosas más. Bueno, pues desde Zaragoza primero y después desde Valencia, donde vivo ya hace 50 años, he ido viniendo a Zahara y he ido recogiendo toda esa serie de cosas. Mis padres, soy el tercer hijo del Simón y de la María, que se casaron en 1932 en Tafalla. Era la moda de las peraltesas de entonces. Tenían alguna costumbre de irse a Santa María de Tafalla y se casaban allí. Mis padres se casaron allí y inmediatamente vinieron a España, a Zahara, y montaron un horno en la calle Entre Ríos, junto al actual ayuntamiento, y donde estaba el lavadero de ropa, pues allí es poco metido, y esa finca se ha conservado tal y como hasta hace unos pocos años que han hecho allí una casa, ¿no? Bueno, pues en Zahara, como ya ha dicho Luis, nacimos 5 de los 6 hermanos. Fernando nació en Peralta, en casa de los abuelos. Ahí están mis padres el día de la boda, todos guapetes. Qué peinado se llevaba entonces, ¿no? Tanto las señoras como los caballeros. El ramo de Azahara ahí en la solapa. Y este es donde teníamos el horno. Algunos aún recuerdan, esa es la puerta. He pasado hace poco por ahí a ver si determinaba qué casa era y si ya más o menos esta es. Hay una casa muy chula ahí, pero esa es la casa. Se bajaban unos escalones, 14 escalones de madera. Bueno, el que más recuerdo yo, ya te he dicho que no había cumplido los 10 años y algunos alternando temporadas en Peralta y temporadas aquí. Y el que más recuerda cosas es mi hermano Fernando, el mayor, que no ha podido venir, ya está muy impedido, ¿no? Y no ha podido venir. Y él es que me ha ido puntualizando algunos de los detalles que yo, oye, ¿y esto cómo fue? ¿Y esto cómo es? Porque él se marchó de aquí a los 16 años. Entonces ya tenía más conocimientos y criterio, ¿no? Javier tenía, pues, 12 años, también tenía 12 años, que es ya una edad suficiente para el hijo, tenía 10. Nació a Zahara Javier el día 6 de abril de 1938, en plena guerra civil. Le sacó de pila a mi abuela Isidra, y después de hacer la primera comunión lo llevaron a Peralta porque ya estaban en la casa parroquial y tenían ganas de tener una alegría en la familia, ¿no? Y como éramos muchos hermanos, no porque necesitaban mis padres quitarse uno, ¿no? Pero tanto le pedía a mi abuela y mis tíos, el tío Curito, un sobrinito y tal. Además, el tío Carmelo siempre tenía la idea de que un sobrino suyo lo preparase para ir al seminario. Entonces lo llevaron a Peralta y estuvo 15 días, no aguantó más, ni él ni a él.
o sea, eran más nerviosos y tal, entonces lo devolvieron a casa y pensaron, ¿por qué no nos traéis a Carmelín, que es más tranquilito y tal? Yo era tranquilito porque me amortiguaba mi hermano Javier. Javier era el que nos dirigía y el que no, entonces yo tenía más remedio que ser un segundón, ¿no? Ya cuando llegué a Peralta ya fui figura, ya no tenía nadie encima, ¿no? Y entonces lo devolvieron y me llevaron a mí sin haber cumplido 6 años. Sin haber cumplido 6 años. Al año de estar en Peralta con el tío Carmelo, iba y venía, y cuando venía pues retomaba mi escolaridad con las monjas. Pues al año de estar en Peralta ya se había casado la tía Pilar y vino a dar a luz a casa de su madre, como había hecho mi madre. Al primer hijo siempre iban a Peralta, y estando allí en Peralta, en febrero, yo cumplí años el 10, pues 2 días antes de mi cumpleaños nació mi primo Carlos, que está aquí, o sea que es peraltés también, como mi hermano Fernando, y bueno, yo seguí yendo y viniendo a Peralta. Muchas veces me traía mi padre cuando hacía algún viaje con el camión o me recogía. Y una cosa me llamaba a mí la atención cuando, eso lo hablaré después, pues ya lo voy a decir ahora. Atención, cuando llegabas en el coche, era un viaje, ir a Peralta desde Azagra, te mudaban con la maleta, era un viaje, 14 kilómetros suponía, y cuando volvías, a mí no me lo decían porque volvía a mi casa, ¿no? Pero otros franceses, la gente esperando allí a la tutelana, en la casa de Gorriti, y decían, ¿cuándo te vas? Nada más bajar, que le suelten a uno cuando te vas, se queda formado diciendo, ¿esto qué quiere que era el deseo de saber cuánto tiempo iba a estar con ellos, ¿no? Pero lo hacían de tal manera que a mí siempre esa frase me llevaba. Bueno, pues Javier fue un entusiasta incansable de Azagra y de las fiestas de Azagra. Incluso creo que en su pandilla le decían el incansable, que no se cansaba nunca del festejo y tal. Vino siempre a las fiestas, a su cuadrilla, por decir siempre a ella, de soltero. Cuando se casó vino con Lolita, su mujer, que hoy quería estar aquí pero no ha podido ser. Y después vino con sus hijos, con Francisco Javier, con María Fernanda, con Marta, con Diego, que son muy azagreses también. Siempre los traía. Incluso a mí, a Valencia, de vez en cuando me decía, oye, ¿cuánto tiempo hace que no has ido a la bajada? Y, venga, no tienes vergüenza. Y me decía, vente a Zaragoza y vente conmigo y nos iremos a la bajada. Bueno, pues yo le hacía caso, siempre le he hecho mucho caso a mi hermano Javier, que me ha dominado, eso es la verdad. Javier, si no hubiera muerto cuando estoy preparando esto, pues seguro que me hubiese aportado muchos más datos, ¿no? Porque, ya digo, eran muy tardes. Bueno, ahí están mis padres con mi hermano mayor Fernando, están sacados en Calahorra, aquí no había fotógrafos, no íbamos a todas las cosas a Calahorra. Y ahí está la cuadrilla de mi hermano Javier, esta foto me la ha mandado Frutoso. Ahí aquel de arriba que levanta con la camisa blanca, levanta las manos Javier, está abrazando a una de su peña, a la derecha está una rubia que es cuñada Lolita, y abajo está Diego, que está junto a Frutoso. Diego es el hijo más pequeño de mi hermano Javier. Están en el cuarto. Bueno, pues Maricruz solo estuvo viviendo aquí, si yo estuve hasta los 10 años, ella estuvo viviendo hasta los 8. También recuerda bastantes cosas ya. Después, inmediatamente detrás de él es Juan, que ya se marchó de aquí con 6 años, y Simón, que es el más pequeño, Simón de los Santos, porque su padrino era el tío Santos, pues se fue de 4 años y es el que menos cosas recuerda de Azagra. Recuerda vagamente un poquito el colegio de las monjas y la carretera de la barca, y no recuerda que hay más. Yo le digo que tiene poca vergüenza porque no viene por aquí nunca. Sí, tengo que ir. Ahí están, no sé si se ve bien, sí. Ahí están mi hermano Javier, mi hermana Maricruz, Juan y Simón. Están mirando a la fachada de la casa donde vivíamos. Creo que detrás está la casa de Milín, que compartía la fachada con la casa de la Matilde, Esa es. Ahí es una cochera donde pasaba un pequeño autobús. Pues esos son mis hermanos, eso.
pues cuando tenía uno pues 2 años, el otro 4, 6 y 8, unos meses antes de irnos a Zahara. Ahí está el tío Carmelo en su despacho de Peralta. Ya digo que yo fui el primer sobrino que nació después que cantó misa él. Cantó misa en 1938, lo ordenaron en Pamplona en 1938 en plena guerra, y cantó misa en el Castillo de Javier. Tenía un espíritu misionero muy grande. Durante muchos años de su vida sacerdotal se dedicó a la misión navarra. Él no fue misionero, eso, pero dirigió todas las misiones de diocesanas de Navarra. Bueno, pues se le ocurrió, y bueno, pues yo voy a bautizar a este niño, es el primer sobrino que bautizo, le voy a poner Carmelo y va a ser curica como yo. Entonces, como fracasó la empresa de llevarse a Javier porque no cuajó, pues ya me llevó a mí y me preparó para entrar al seminario, y de vez en cuando, pues eso, no, vete con tus padres una temporada. Luego me reclamaba, e incluso venía él andando desde Peralta por el monte y bajaba a Zahara por el sendero. Hoy he querido que me enseñasen el camino que hay desde Zahara a ir a Peralta. Y dice, mira, ese es el que va a Peralta, me lo ha dicho Manuel Murrique, y ese otro es el que va a Funes, y tal, por el sendero. Y yo decía, si era un viaje ir de Peralta a Zahara, no, pero por el monte se acorta, si hay 14 kilómetros a Peralta, por el monte son 7. Cruzaba así. Bueno, pues al nacer yo me bautizó él, y mi madrina fue la tía Pilar. Yo soy muy mal pensado. Esperaban que hubiese nacido una niña después de tener 2 niños, y nací yo, y no debieron invitar a nadie al bautizo. Y bueno, me sacó de Pilar la tía que estaba en casa, que tía Pilar siempre ha estado con nosotros desde que dejó la escuela, allá a los 14 años, parece que ella vino a nuestra casa a ayudar a mis padres. Fue la que nos ha, bueno, eso ya hablaré después cuando hable, pero la que nos ha educado y la que... Eso es la inscripción de mi bautizo en el libro parroquial, en el libro 14 de bautizados de la parroquia. Dice así, ¿se lee bien desde ahí o no? Lo leo. El día 15 de febrero de 1940, o sea, don Carmelo Velasco tardaron 5 días en bautizarme porque estaba en un seminario y no podía bajar antes, ¿no? Profesor del Seminario Conciliar de Pamplona, bautizó solemnemente en esta parroquia un niño que llamó Carmelo. Es hijo de María Velasco Moreno, de Peralta. Nació el niño el día 10 a las 10 horas de la mañana. Abuelos paternos Francisco y Justa de Calahorra, maternos Juan y Isidra de Peralta. Madrina María del Pilar Velasco. Advertida oportunamente. Y firmé, Tomás Esarte Economo. Esa frase de advertida oportunamente es una frase, digamos, que se ponía en todas las partidas. Quería decir que el bautizante, y en este caso el párroco, el que me bautizaba en nombre del párroco, le advertía que caso de que este niño, por circunstancias especiales, se quede sin padres o no lo puedan educar, la madrina es la obligada a la educación de ese niño en la fe cristiana, ¿no? Por eso pone siempre en las partidas, pone advertida oportunamente. Y después firma Tomás Esarte Economo. La figura eclesiástica del cura ecónomo, enterado después, se equiparaba a la del párroco, pero entonces se adquirían las parroquias en propiedad mediante unas, digamos, oposiciones que hacían, ¿no? Eran los concursos y ganaba la parroquia por puntos, no sé cómo la adjudicaban, pero ya eran propiedad. Entonces, el que no tenía esa parroquia en propiedad, porque por entonces no había esas oposiciones que sea, era solo ecónomo, pero tenía las mismas atribuciones del párroco. El párroco titular era don Santos Beristain, que aquí en la Zahara, por lo que sea, pues fue un tanto beligerante, ¿no? Con algunas cuestiones. Y ese era el párroco titular, que estuvo de párroco de 1932 o 33 hasta 1938, que me llevaron ya a Pamplona para dirigir la Acción Católica. Él fue quien fundó la Acción Católica aquí en Peralta, en la Zahara. La siguiente fotografía me la ha conseguido Luis sola porque no ha habido un modo de conseguir otra, es de don Tomás Esarte. Don Tomás Esarte, que
bueno, los que de mi edad lo recordaréis, ¿no? Pero ahí no se ve bien, está cogida de un programa de fiestas de 1958, entonces eso es la inauguración de la tómbola, Y yo tengo mis dudas de que era, pero en el programa pone que era Don Tomás, Para mí era bajito, cuadradito, con una voz estertórea, hablaba muy bien. Y era tan bajito que para abrir y cerrar el sagrario le ponían una banqueta, porque el sagrario estaba en la parte baja del retablo, no sé si estaba todavía allí, y le ponían una banqueta para que ahí, si os fijáis, está un poco a la altura de los monaguillos que están ahí, ya que bueno, luego hablaré un poquito más de Tomás. Ya vivimos en la carretera de la Barca, en una casa que teníamos alquilada. Está enfrente de la casa de Milín y de Matilde, ¿no? Hace un poquito así de curva la calle, a mitad de la calle de la Barca. Y mi hermano recuerda perfectamente a todos los que vivían. Yo me suenan algunos. Esta mañana me ha saludado uno y le digo, ¿tú quién eres? Que no me digo, yo soy Gerardo. Oh, Gerardito, es un año más pequeño que yo, entonces me dominaba. Y es un ejercicio de justicia y de agradecimiento, tal como lo recuerda mi hermano, los recojo todos los nombres en el cuaderno que ahí aparecen, pero ahora sería largo y prolijo recordarlos. También recojo en el cuaderno algunos de los apodos de entonces, empleados. Y tengo que hacer aquí a veces hablamos de apodos y motes como son similares, o sea, son sinónimos, ¿no? Sin embargo, he mirado en el diccionario de la Academia y al apodo lo define de la siguiente manera: nombre que suele darse a una persona tomado de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia. Luego tiene un ligero matiz peyorativo el apodo. Sin embargo, al mote lo define como sobrenombre que se da a una persona por una cualidad o condición suya. Luego es algo más afirmativo. Pero actualmente la gente utiliza la palabra mote o apodo indistintamente, Pero bueno, el apodo tenía ese matiz un poco peyorativo, ¿no? Que si uno era cojo, pues el cojo ese ya no es mote, es apodo. Aunque con menor intensidad que antaño, perduran todavía, he visto que se perdura el apodo, ¿no? Conforme una sociedad se va ampliando, pues se va perdiendo viene gente nueva y se va perdiendo eso del apodo, y entonces se olvidan muchos, pero yo recuerdo, hice un trabajo sobre los apodos y motes de Peralta, perdonad que a veces me confunda, pues que recogía hasta 800 apodos y motes en Peralta. Incluso hay un listado en verso que me lo dieron en el ayuntamiento y yo conseguí 400 más que también los versifiqué y años de juventud que lo hice. Entonces sería interesante que estudiantes o jubilados ilustrados hicieron de Azahara lo mismo, recoger todos los apodos que hay desde que existen y versificarlos o algo, porque es muy fácil y así conservar. Es como no sé, como aquí en Azahara no he visto en ninguna casa un escudo heráldico, porque no hay casas así. Había uno en el palacio y ya se perdió, ¿no? Pero en algunos sitios conservan los escudos como algo, y los apodos son eso, los escudos heráldicos verbales, y eso no debiera perderse, debieran recogerse todos y hacer un estatus con ellos. Yo voy a leer los que cito aquí en el... Bueno, se puede decir los apodos que unas veces se emplean en singular y otras veces en plural. La puedo empezar por una persona y luego cuando pasa a la familia, pues ya el anterillo o los anderillos, entonces que a veces artículo delante, aquí en Azahara hay mucha costumbre de poner el artículo y otras se emplea sin artículo. Algunos tienen el sufijo diminutivo illo. Eso se debe a que se le aplicó siendo niño o también de una forma cariñosa.
Las dos puede ser, porque cuando le puse mi sapo era niño y ya ha pasado así, aunque sea ya un anciano, ¿no? O otras veces, pues porque cuando se puso es una forma cariñosa de... A veces un nombre propio de una persona después pasa a sus descendientes ya como un mote, ¿eh? Eso ha pasado en muchos de vosotros. Me llaman así porque mi bisabuelo se llamaba así, e incluso a toda la familia ya se emplea en plural. No sé, en este momento no se ocurren. Bueno, voy a leer los que recojo en el cuaderno. Ponderas, Anterillo, les quito a todos el artículo para abreviar. Manerillo, Alejillos, Ricardas, es que hay muchos en plural, ¿no? Floren, Cari, Pascasio, Dora, Pelinchán, Pepón, Polis, Matacuras, Miguelín, Matapalomas, Manco, Bombas, Segundo, Lechuguina, Gordillo, Batas, Cojo, Lecín, Manitas, Chucha, Capili, Galvancito, Hino, Terencio, Rinconés, Herrero, Sacristán, Vaquero, Carbonero, Gregorión, Ciego, Calahorrano, Sastre, Ordinario, Córdula, Camilas, Panseguro, Cagazones, Gregorillo, Rayito y Pelao. Estos son los que saco a lo largo de toda la historia. Bien, vamos a hablar un poco de los hornos del pan. No panaderías, entonces no se decía la panadería, el horno del Simón, el horno de Panseguro, el horno de... Recuerdo 5 hornos, entre yo y mi hermano. El de Córdula, que allí se conocía a Victorino Salavia, hacían Córdula, por lo que sea. El de Perfecta, el de Cipriano y Milagros Gainza, el de Panseguro y finalmente el del Simón y la María. En los primeros años de la posguerra, yo esto lo recuerdo perfectamente, escaseaban las materias primas, entonces se hacía pan de centeno primero y después pan integral con harina y salvado de trigo. En mi casa siempre hemos comido pan blanco, entonces nos ponían el almuerzo para ir al colegio de las monjas de pan blanco, y lo cambiábamos siempre con los chavales que estaban ansiosos de comer pan blanco y ellos traían pan negro o pan integral, ¿no? Y a cambio de la mejora de pan por otro, pues nos daban, pues, no sé, pitones, cartones de las cajas de cerillas, que también jugábamos a los cartones, o sea que siempre sacábamos algún beneficio, ¿no? Además nos apetecía más comer el pan negro de los chavales, porque el pan blanco estábamos hartos de comer pan blanco, ¿no? El local de nuestro otro era propiedad del Gregorillo, es donde han construido una casa, y mis padres lo tenían en arriendo. Se entendían con aliagas, con maderos viejos, con todo lo que era a base de leña, y ahí acudían las mujeres para comprar las barras de pan negro y levadura para hacer pastas, para hacer escaldados y las hogazas que llevaban a cocer al horno al final de la mañana, cuando ya habían hecho, digamos, el pan oficial, ¿no? Recuerdo yo a las mujeres que venían las canastas de pan con una arpillera enrollada en la cabeza. Entraban por la calle Entre Ríos y las que venían a comprar pan de extraperlo venían por la parte de atrás, que estaba el río abajo, y había una pasarela de maderos para entrar al horno, y allí de manera escondidas pues salía mi padre o mi madre a venderles el pan de extraperlo para que todo el mundo sabía, ¿no? Pero nunca denunciaron nada. Bueno, ¿qué puede decir un nazarés que no vive en Nazaré de las Riadas o de Ciudad del Ebro? Yo no puedo decir nada que no sepáis vosotros, ¿no? Sí que puedo decir que en 1940, a los pocos días de nacer yo, nací el 10 de febrero, pues a finales de febrero vino una crecida, una riada normalita. Entonces, como tenía un niño recién nacido y 2 chicos más, nos llevaron a casa de unos amigos que era en casa de Esteban León, junto a la iglesia. Allí nos acogieron durante unos días hasta que se volvieron las aguas a su cauce y se limpió todo. Ese fue el año 1940, una riada corriente. Pero al año siguiente, 1941, hace ya 77 años,
cuando yo tenía ya 13 meses, acaeció la gran riada siempre, que llegó a los 10 metros y 2 centímetros, me parece la cosa. Y nos sacaron, perdón, a los 10 metros que he dicho yo, a los 2 metros y 10 centímetros, 2 metros y 10 centímetros. Y nos sacaron 2 esforzados azagreses con un pontón, nos sacaron por el balcón del comedor. O sea que ya había llegado toda la planta baja y todo. Esa fue la electricidad más grande de... Estas fotografías que han circulado por todos los sitios, esa por ejemplo es la que la conocéis, la calle de la Barca, es una de las crecidas posteriores. Esa es la calle de la Barca también. Es una crecida normalita. Pero la he puesto porque ahí a la derecha, si veis, ahí a la derecha se ven dos como arcos. Esa era lo que quedaba, porque eso es posterior a irnos nosotros, lo que quedaba de las antiguas escuelas. Eso es testigo de las antiguas escuelas, que estaban después de la fábrica del Pol y bueno, después ya se construyeron todas esas casas. Esa ya es la plaza. Y esta sí creo que es de la gran riada del 41. Inundó todas las eras y todo. En el horno de mi padre llegó el agua hasta el techo. Se estropearon pues, máquinas. En la riada esta volvimos a ir a casa de Esteban León en 1941 y ya habían tenido, era un matrimonio recién casado que está entre todos nosotros. No he conseguido una fotografía de ellos porque hablé con teléfono con Rosalito León, que vive en Logroño, ya está jubilada y alterna el tiempo en Logroño y en Zaragoza, pero estaba impedida y dice, una pena, ni ha podido venir aquí a Zadra a buscarme una fotografía de sus padres porque ella nació después de toda esta serie de cosas, pero entonces cuando en esta riada fuimos ya tenían una niña, María Pilar, que es la que después ha sido monja franciscana, que ahora reside en Pamplona. Permanecimos con ellos, pues no sé, mi tía lo sabrá decir, pues lo menos 15 días, ¿no? 15 días hasta que se anegaron 60 viviendas de la carretera de la Barca, murieron unos 400 animales domésticos, ¿no? Bueno, no sé si contaría una gallina uno, pero unos 400 animales, sí. Y la prensa provincial hizo mucho eco de esto y salieron, se publicando estas fotos en la prensa. Yo he visto ahí en el bar de Venecia, he visto una fotografía con este que yo tengo aquí apuntado, Azadra, la Venecia del Ebro, ¿no? Y después también en la plaza donde los azagres estorean las vaquillas, navegan estos días barcas y pontones, ¿no? El recuerdo más antiguo que tengo yo de Azadra es la carretera de la Barca. La carretera de la Barca, el doctor Eduardo Armijo, que fue unos 8 o 10 años médico de aquí, vino a Azadra ya, dice que se casó con la mujer más guapa de Villafranca, y vino de Azadra con un hijo, Eduardo, y 2 hijas. Y aquí nacieron 3 hijas más. Y luego de aquí se marchó a Pamplona porque él era radiólogo. Y se marchó a Pamplona y en Pamplona aún le nacieron 2 hijos más. Los 3 hijos, para la información vuestra, fueron médicos y de las 5 hijas que tuvo, 4 maestras y una enfermera. Bueno, pues como en Azadra estuvo esos años que éramos niños todos, era muy amigo de mi padre y el ayuntamiento o lo que sea le concedió un sitio en la Barca especial donde nos llevaban a ellos y a nosotros a bañarnos allí en verano. Yo era tan pequeño que lo tengo vagamente. Sé que venía Mariluz con nosotros. ¿Dónde está? Que no la veo. Venía Mariluz con nosotros y el que tenía más cuidado era de mí porque era el más pequeño de todo. No me fuera a meter agua hasta intentar. Es una fotografía mía de entonces. Se nota, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito, pero del racionamiento y del extraperlo, ¿no?
En los años inmediatamente después de la guerra, pues acaeció esto por necesidades de supervivencia, ¿no? Pero nunca jamás fue perseguido por las autoridades, hacían la vista gorda y la gente pues sabía que era necesario hacer negocios de extraperlo. Pero hubo una, no diré de qué pueblo, pero no era de Atabra, una señora que tuvo escrúpulos de comprar o vender cosas de extraperlo y le consultó a un cura así castizo de la Ribera si era pecado aquello de comprar y vender. Y el cura dijo, bueno, pues si te cogen pecas, si no, en caso contrario no hay pecado. Es una manera de contestarle que ella hiciese lo que tendría que hacer porque era necesario, ¿no? Había las comisarías de abastecimiento que eran a nivel nacional, provincial y local. En el ayuntamiento había una comisaría de abastecimiento y el control era a través de cartillas de racionamiento, primero familiares y después ya individuales. Sobre todo se repartían garbanzos, bacalao, aceite, arroz, azúcar y tabaco. Tabaco para los mayores de 21 años, que entonces estaba la mayoría de edad a esa edad, ¿no? También había un cupo de harina para cada uno, que eran 200 kilos para todo el año a los varones y 150 kilos discriminatorios para las mujeres. Poca fuerza tenían las feministas entonces. Las cartillas de racionamiento, cuando nos fuimos de aquí, todavía existían, porque recuerdo que en la panadería, aquí tuvimos un horno, en Zaragoza tuvimos panadería, se llamaba Panificadora del Pilar. Aún recuerdo que hubo allí cartillas, pero duraron hasta 1952, algunos recordaréis, que coincidiendo con la liberación del pan, ya se hacía pan blanco, pues se suprimieron ya las cartillas. Bueno, el colegio de las monjas. Bueno, mis primeros anuncios intelectuales fueron allí, ¿no? Y de todos mis hermanos, menos de Fernando. Lo que pasa es que Fernando no asistió al caserón este que teníamos aquí, ya diré por qué. Las monjas vinieron aquí en 1913. Estuvieron pues casi 50 años, las hermanas de la Consolación, ¿no? Tenían un parvulario mixto para niños y niñas. Los niños estábamos casi, o sin casi hasta los 8 años, y ya teníamos que por obligación ir a las escuelas. Sin embargo, las chicas que seguían con las monjas y querían seguir toda la escolaridad ya con ellas, ¿no? En la segunda, bueno, cuando vinieron aquí las monjas montaron un parvulario en los bajos de la casa parroquial de entonces, ¿no? En la plaza. Allí les dejaron los curas de entonces, montaron un parvulario y una o dos clases para las niñas. Pero el ayuntamiento les hizo el gran caserón, que está junto a la Virgen de Olmos, lo hizo el ayuntamiento para las monjas. Y en cuanto lo hicieron, se fueron allí y allí han funcionado hasta que vino la República, y como era cosa del ayuntamiento y como era un ayuntamiento de izquierdas, pues las echó las monjas de allí. Entonces volvieron a la casa parroquial y allí, entre un bajo de la casa parroquial y la casa de doña Camila Monreal, de esto me he enterado hoy cómo se llama, sabía que era una casa particular junto a la parroquia, pero no sabía el nombre, y hoy me lo ha dicho uno, doña Camila Monreal, me lo ha dicho completamente Luis, vamos. Y ahí les alquilaron también los bajos, y ahí, entre la casa parroquial y esa casa que estaba adjunta, pues montaron el colegio hasta que ya al término de la guerra volvieron al caserón. Entonces mi hermano Fernando recuerda que él no asistió al colegio de las monjas, el edificio colegio, sino al de la casa parroquial, y salían al recreo al frontón. Del frontón aún recuerdo, y muchos de vosotros recordaréis, ¿no? El frontón que había allí dentro de la casa parroquial. Y cuando se fueron las monjas otra vez al colegio, esas clases que habían, pues como habían crecido los niños, bueno, había crecido la población, lo cogieron también para escuelas nacionales. O sea que ahí, en los bajos de la casa parroquial, quedó una clase que dejaron las monjas, lo cogieron los maestros también para dar clases. Los 5 hermanos, pues, menos
Fernando acudimos hasta los 8 años al colegio de las monjas. Con las monjas aprendimos a leer, a escribir, a contar, y recuerdo a Sor Clara, que llevaba los más pequeños en la clase, que se llamaba de los cagazones, ¿no? Y Sor Prudencia, la clase de arriba, a los mayorcitos. Y aún recuerdo que eso, que nos cogía Sor Clara, con un puntero nos iba señalando las vocales, A, E, I, O, que cantábamos, ¿no? Y los chicos mayores de Sor Prudencia además nos chillaban desde arriba, más sabe el burro que tú. Bien. La estancia de la Hermandad de Consolación en Azadrán pues fue hasta 1962. A mí me dio mucha pena cuando se fueron por falta de vocaciones, ya no tenían. Aquí apenas estuvieron, nunca hubo más de 5, eran 4 o 5 monjas, ¿no? Y los nombres que yo recuerdo son Sor Clara, Sor Prudencia, Sor Celia y Sor Crescencia. Seguro que hubo más, y algunos recordarán más nombres. Los nombres que recuerdo son estos 4. Posteriormente hubo más, hasta que se fueron en 1962. Y agradecido a eso, porque con ellos me entró la afición a las letras, pues les compuse un poema que aparecerá en el cuaderno. Y allí en este colegio tengo la vivencia más fuerte de mi infancia, que no se me ha olvidado nunca, que es con la caída de la peña. Un día, un 13 de mayo, estábamos esperando que abriesen las monjas a las 3 de la tarde la puerta del colegio, que se abría a esta parte de aquí. No se abría por la fachada lateral más larga, sino por la más corta. Entonces estábamos jugando en la tierra, estábamos jugando unos cuantos chiquillos, pues quintos míos ahora, y cuando el reloj de la torre dio las 3 de la tarde, pues abrieron las monjas y entraron. Yo me quedé a jugar un ratito más con otros 2 niños allí en la tierra, pero mi hermano, al ver que no entraba, mi hermano Javier, que ya era el último año que estaba en las monjas, me cogió y me metió dentro. Pero se quedaron un rato más jugando 2 chavales. No habíamos hecho más que sentarnos en los bancos, pues no teníamos mesa, eran unos bancos que había. Con Sor Clara, cuando de repente oímos un ruido ensordecedor, y se llenó la clase de polvo, y nos asustamos todos, empezamos a chillar. Mi hermano bajó corriendo a ver si me pasaba algo, y es que había caído la peña, ¿no? Y las monjas nos sacaron por la puerta de atrás. Este es el colegio, ¿no? Entramos por esta puerta del ala corta, entramos al colegio. Lo otro eran ventanas de la clase. Las clases de arriba eran de los mayorcitos y de las chicas. Y el último piso era donde vivían las monjas. ¿Veis ahí la ermita vieja? Esa es la fachada de la ermita. Y las monjas nos sacaron por la puerta de la ermita, porque la puerta del colegio estaba atrancada por las rocas que habían caído, no podíamos salir por allí. Y recuerdo que al sacarnos por aquí, las chicas salieron por el coro, parece, y nosotros por la puerta de abajo. Yo me fijé, a la derecha del altar mayor estaba la puerta de la sacristía, y vomitaba piedras, estaba rota la puerta y vomitaba, o sea que la torre cayó en el espacio donde estábamos jugando, que ya vamos, y en el espacio de la sacristía. En la iglesia no la tocó para nada. Y por eso yo recuerdo como al salir, fijé que por los pies había mucho polvo todo, y salimos a la calle y ya la gente venía corriendo ante el estruendo, pues que ha caído la peña y ha caído en la ermita, y venía gente a buscarnos, ¿no? Después de hacer, hicimos el recuento, nos retuvieron a todos, hicieron el recuento, faltaban 2 niños, y es que los que se habían quedado jugando conmigo. Yo me salvé porque Javier me cogió y me metió dentro, si no me queda. Y eran Pedro Cano León, que creo que era de una familia que había venido a trabajar o algo así, y José Miguel Oscot Barricarte, que era hijo del pueblo, ¿no? Estos 2 son compañeros quintos míos, no habían cumplido todavía los 6 años,
porque estos son de final del año, yo soy del principio, pero yo siempre, después, muchas veces he temblado en esta escena que yo me podía haber cogido tranquilamente la peña a mí, si no es por mi hermano Javier, que bajó, o sea, que bajó a buscarme, o mejor dicho, no subió hasta que no me vio que entraba yo a la escuela también. Y nos sacaron por esa puerta de atrás de la ermita. Bueno, don Tomás Esarte, voy a hablar un poco de la vida parroquial. Don Tomás Esarte sucedió a don Santiago y a don Santos Beristain. Luego a don Tomás Esarte le sucedió otro que conoceréis muy bien, don Santiago Pérez Goyeneche, ¿no? Siempre, no sé por qué, siempre mandaban curas vascos. Bueno, don Santos Beristain decía que era de Obanos, nació en Argentina, me parece, pero por cuestión familiar. Pero siempre se ha dicho que era de Obanos porque desciende de allí. Don Tomás Esarte era de Urita, del Valle Batán, y estuvo aquí cuidado siempre por dos tías bactanesas, si recordáis algunos. Y don Santiago Pérez Goyeneche era de Roncal. Pues don Tomás Esarte, a mi entender, y lo que yo comprendí después, era un sacerdote culto, piadoso, muy prudente en su actuación pastoral, que tenía que serlo así porque aquellos años de la posguerra aquí fueron muy difíciles, incluso políticamente, ¿no? Pero don Tomás Esarte no tuvo problemas por ese aspecto, por lo prudente que fue, ¿eh? Así como don Santos Beristain tuvo algún problema, don Tomás Esarte no lo tuvo. Bajo su dirección cobró mucho auge la acción católica que había fundado don Santos. Pero sobre todo, también creo que don Santos Beristain tuvo un sacerdote coadjutor con él que era don Luis Navarro, que entre los dos luego en Navarra llevaron un poco lo de la acción católica. Bueno, pues don Tomás hizo muchas cosas en Azabra, pero sobre todo hizo el nuevo campanario que se inauguró en 1944. Ayer me decía Luis que lo hicieron en unos meses, y restauró las campanas de Santa María y Santa Bárbara, rehizo el órgano que estaba en el coro que había al fondo de la iglesia. Pero sobre todo don Tomás fue aficionado al fútbol, influyó bastante en formar con los más pequeños una escuela o potenció la creación de un equipo juvenil. Le ayudaban entonces dos mozos, Jesús Arbeloa, hijo de don Francisco Maestro, y Amancio Sánchez, y este equipo juvenil potenció la peña católica zagresa, ¿no? Hasta que llegó a segunda regional, incluso estuvo a punto de subir a primera regional. Entonces don Tomás era aficionado al fútbol y le gustaba participar. Pero sobre todo se distinguió con la restauración de la Virgen del Olmo. Ahí tenemos la Virgen del Olmo, que nosotros ya no la hemos conocido más que ya en fotografía. Esta mañana he estado viendo a la Virgen del Olmo, le he cantado también cantar allí, y he visto que había un cuadro con la Virgen del Olmo tal como está allí, ¿no? La Virgen del Olmo, a partir del siglo XVII, vino la moda de vestir a las imágenes de la Virgen. ¿Por qué? Pues porque los escultores, por lo que fuera, solo tallaban la cara y las manos, y el resto hacían como una especie de armazón de madera, de tiras de madera, y lo vestían, y ya tenían la imagen, mucho más fácil que tallar toda una imagen. Entonces, todas las imágenes ya completas, talladas completas, pues las vistieron como esas nuevas del siglo XVII. Por entonces también le quitaron la corona de madera que tenía la Virgen y le pusieron esa de plata, ¿eh? Después, en el siglo XVIII, siguió con la moda de los ropones estos, imitando a la Virgen de un pueblecito de Segovia, que es el pueblo de Nieva, es la Virgen Soterraña, que en ese pueblo murió
doña Blanca de Navarra, que iba camino del monasterio de Guadalupe, iba en peregrinación con sus damas, sus caballeros, se sintió mal y murió en el pueblo ese de Nieva, pueblecito. Entonces ya, ahí la enterraron y ahí se quedó. Empezó a coger auge, tiene una iglesia gótica muy bonita, un claustro gótico precioso. Hace 5 años estuve viéndolo y me gustó. Y ha estado durante muchos años bajo los dominicos, pero también por falta de vocaciones lo han abandonado y ahora lo lleva un cura diocesano que tiene, además de ese pueblo de Nieva, tiene 5 o 6 pueblos más. Él nos lo enseñó. Bueno, pues esa imagen tiene un aureolea en la cabeza que se llama el rostrillo. Eso que lleva así esa imagen es el rostrillo. Y con motivo de los dominicos expandir esa imagen por Navarra, la trajeron a la iglesia de Santo Domingo de Pamplona, un cuadro de la catedral, y a muchas iglesias de la Solana y de la Ribera de Navarra. Por ejemplo, está en Fartes, está, me parece, en Valtierra, está en Puente la Reina, la Virgen de Nieva, traída aquí. Y todas con esta estampa. Entonces la Virgen del Olmo, como que se contagiaron los de aquí, le pusieron también rostrillo, ¿no? Pero venía de la costumbre ese de vestir o de ponerle ese a la Virgen de las Soterrañas. Pero la gran labor de don Tomás fue eso: restaurar la Virgen, quitar esos ropones, reponerle la corona de madera que imitaron a una o a varias. Cogieron un modelo y se la pusieron de madera, y es esta que tenemos, que es una de las imágenes más bonitas de Navarra, ¿no? Pues todo eso se lo debemos a don Tomás es arte. Y de la vivencia pastoral, de la vivencia eclesiástica de la iglesia, voy a recordar solo 3 detalles. La visita pastoral que hizo don Marcelino Laechea en 1944 para inaugurar la torre y al mismo tiempo confirmar a los niños y niñas que tenían ya edad, y entre ellos confirmó a mi hermano Javier. Y a los 2 años de esta visita, la Santa Sede lo nombró arzobispo de Valencia. Entonces ya se fue a Valencia, se despidió de aquí, se fue a Valencia, y en Valencia ya murió, ya retirado. Murió en Valencia en 1972. Y entonces festeaba con aquel mi esposa. Ahora estuvimos en su funeral en la Catedral de Valencia y en la sepultura. Está enterrado allí en una capilla. Bueno, pues cuando hizo otra visita a Zara en 1942, me parece. No, eso fue... Sí, bueno, ya no sé. Y yo entonces veía la primera vez que veía a un obispo, era alto y con el báculo y la mitad, me parecía que era pues, un poco menos que un lugarteniente de Dios aquí en la tierra, ¿no? Además era esbelto y tal. Y ahí aparece don Marcelino Laechea con una pose muy característica suya. Ahí está como arzobispo de Valencia. En Valencia hizo mucho, le quiere muchísimo, y hace poco, hace 2 o 3 años, o más tal vez, se ha incoado la causa de canonización de don Marcelino Laechea. Hizo unas grandes obras de beneficencia. Además tuvo siempre pequeñas disparidades con el gobierno de la nación, porque era un poco avanzado socialmente, ¿no? A ver. Aquí estuvo de obispo desde 1935 a 1946, o sea que estuvo 11 años de obispo de Pamplona. Hizo también grandes cosas, y en 2013 es cuando yo recuerdo que salió en la prensa. Se han hecho muchas charlas y seminarios sobre la incoación de la causa de beatificación de este gran obispo. El otro detalle que yo recuerdo de un poco de la vivencia esta religiosa es la salida de la Virgen del Olmo desde la ermita en un camión, en la caja de un camión, adornada con flores y tapices y muchos azagreses en otros camiones descubiertos, que iban a acompañar a la Virgen del Sagrario de la Catedral a la coronación de la Virgen del Sagrario. Y entonces la Virgen del Sagrario de la Catedral se llama Santa María la Real. Acompañaron las principales
imágenes más antiguas de Valencia, incluso más antiguas que la Virgen del Olmo en esa. Y yo recuerdo que estábamos en el cortejo de las monjas cuando salimos a despedir a la Virgen del Olmo que iba a Pamplona. Y el tercer recuerdo de este aspecto es mi primera comunión, que aunque la hice en la Zágara, digo en Peralta, como no, el tío cura quería dármela a él y que me quedara con él las temporadas, pues sin embargo la doctrina, porque cuando íbamos al catecismo no decíamos catecismo, sino la doctrina, tenemos doctrina, vamos a la doctrina me la dio don Tomás y las catequistas que ya existían. Bien, otro, no sé cómo andamos de tiempo. Otro aspecto es la era del Pío, jugábamos, estaba en la carretera de la Barca, cerquita de mi casa, un poco más hacia la Barca, ahí merendábamos, pues después de la escuela o del colegio, pues pan con azúcar y aceite, pan con mostillo, o los domingos con una tableta de chocolate de manzana. Ahí jugábamos, era un descampado que había piedras, tierra, aperos de labranza que dejaban los lavadores, que le venía muy bien aquello, y el líder indiscutible de los juegos de los chavales era siempre mi hermano Javier. En cualquier época del año pues jugábamos a lo que se jugaba entonces, a los pitones al guá, al triángulo, al aro rodado, a los cartoncitos de las cajas de cerillas, a la trompa, a la una andaba la mula, que era un juego muy bruto, que me imagino que los chavales de ahora que tienen otros medios mucho más modernos. Y las chicas jugaban al diablo, la compa, las tabas, las muñecas, y a veces los muetes y muetas jugábamos conjuntamente al tú la llevas, al escondite, a tres navíos en la mar, y se acuerdan de los navíos en la mar, y a la pangatuela que va y que vuela, al corroncho a la patata, a los condecucas, a policías y ladrones. Yo un juego que me llamaba la atención eran los paños revolados. Y teníamos una canción tonta que decía: a los paños revolados que son colorados, que vayan y vuelvan y no se detengan. A tocar, y al primero que pasaba por allí vamos y lo teníamos que tocar, si no lo tocábamos. Pero la canción que es a los paños revolados que son colorados y no sé por qué. Los tebeos también, que entonces leíamos El guerrero del antifaz, que era mitad caballero enamorado de una dama que se llamaba Ana María, mitad guerrero, ¿no? Roberto Alcázar y Petrín, que salían sobre sorpresas que comprábamos en el estanco por 25 céntimos. Las chicas preferían, y nos reíamos de ellas, los cuentos de hadas y de princesas. Tener bicicleta era resultaba un lujo. Tener bicicleta no tenían más que los hijos de los labradores fuertes, que además la empleaban para llevar la comida al campo. Me mandaban años, pues la escuela de mañana, la escuela de tarde tenía que ir con la bicicleta, y nos daba mucha envidia a los que no teníamos bicicleta, era un lujo. A un lado de la era del Pío discurría el río abajo, maloliente y con aguas. Pues a este río me caí yo a veces pasaba, a veces no, pasaba debajo de las terrazas de unas viviendas, que había cerca al lado de casa de Frutoso. Yo abrí la trampilla que había y me asomé tanto a ver que caía al río abajo. Entonces bajaron corriendo de casa, me sacaron y me llevaron a casa, y allí la tía Pilar, entre regañinas, me limpió en el pilón de la entrada, me limpió toda me limpió la entrada, y yo llorando, todo llorando. Después, un poco más arriba, estaba el río arriba, que al río arriba volví a caerme, porque el río arriba iba ya canalizado ese agua de regadío que lo cogían en una presa que había en San Adrián, y venían por todo el campo, era para regar, pero durante mucho tiempo sirvió también para agua, hasta que hubo las aguas corrientes, ya no lo recuerdo yo, pero me han dicho, por ejemplo, en la panadería teníamos una jeta de agua corriente y una jeta del río arriba que pasaba por arriba, y a veces gastábamos una u otra, ¿no? Nunca pasó nada con las aguas del río arriba, ¿no? Pero había, no sé si os acordaréis los mayores, había una especie de fuentes de hierro, tenían forma de jarra, y tenía una palanca que se accionaba así para sacar agua,
pero había que cebar con un bote de agua que nos agarramos para cebar y sacar más agua. Pues cogiendo con el bote de agua para cebar la fuente me caí también. Debía ser, no debía ser buen experto. Y un señor que venía montado en la yegua del campo, que iba camino de la calle Nueva, pues se bajó corriendo y me sacó, me puso tripa abajo para tirarse el agua. Me llevó la corriente un buen trozo porque llevaba bastante agua él. Y bueno, como era en el verano y hacía calor y no se chivaron ni Javier ni sus amigos, cuando llegué a casa les habían enterado que así ya no me rieron, que ahí arriba. Pero yo esas dos caídas las tengo muy presentes en mí. Bueno, esa ya ha pasado, estoy ahí de primera comunión. Y eso es el río arriba, está sacado del libro ese de historia de la farra de San Celedonio, pero es lo único que he podido encontrar, ya como va cubierto y eso, pero más o menos tenía esas dimensiones, llevaba esa agua y... Junto al Enantío estaba la parada. La parada estaba con un muro alto, unas puertas grandes de madera, y ahí había siempre un toro y un caballo semental, ¿no? Los mayorcitos se subían a las puertas, y más de un coscorrón se llevaban porque les pegaban los vigilantes, ¿no? Y sin embargo esos mismos mayorcitos eran muy celosos de que nosotros no viéramos a tener los rendijos de la puerta, no era apto para nosotros aquello que se veía en la parada. Bueno, esta es la casa de Emilio y de Matilde, y aquí abajo se ve eso es el final del rinconcito de la Matilde, donde Mari Carmen, que está por allí, y su amiga María Dolores, que eran un poco mayorcitas que nosotros, ya mozuelas, nos contaban lo que ellas querían, historias y cuentos, y a los más pequeños de 5 y 6 años pues nos tenían embombados, ¿no? Me he enterado que esa casa la han tirado hace poco, tenía 2 pisos, ¿no? Y ahí se ve, ahí hay una riada, si os dais cuenta, ¿eh? Y se ve la altura que había alcanzado, ¿eh? Se ve la altura que había alcanzado. Pues este lo traigo con mucho cariño porque yo el rinconcito de la Matilde lo guardo con años, lo recuerdo con añoranza. Otro recuerdo que tengo de añoranza es el otoño, cuando bajaban por el sendero los carros cargados con compotas de uva, se paraban en la báscula que había en la plaza para pesarlos, y nosotros nos subíamos por la plaza o pedíamos directamente un racimo y nos daban, ¿no? Pero iban a los trujales, a los lagares de las casas particulares, y nos llamaban a los vecinos a pisar uva. Entonces nos quedábamos en calzoncillo, ojos sin nada, y pisábamos ahí la uva hasta que el orujo y la raspa se quedaban. Bueno, pues ahora voy a hablar un poco, si da tiempo, los coches de línea que había se guardaban ahí, en ese garaje de Emilio. Formaban una sociedad, el Parra, Urrea y el Emilín, se llamaba Sociedad del Ebro, y tenían como 3 recorridos. Uno que iba a Logroño todos los días, después otro iba a Calahorra, que era el que tenía más viajeros. Iban las mujeres de Azara, ya de cierto poderío, o cuando tenían que hacer cosas importantes iban a Calahorra, que había muy buenos comercios. Y luego los chavales ya también de poderío iban a estudiar al Instituto Marco Fabio Quintiliano, que todavía se seguirá llamando así, ilustre retórico y pedagogo hispano-calahorritano. Aquí empezó a estudiar el bachiller mi hermano Fernando. Nosotros ya, como nos fuimos a Zaragoza, nada. Además de estas 3 líneas de autobuses locales, que eran coches pequeños, míralo, Azafra, Logroño, el Ebro, subíamos arriba, pues además estaba la Tudelana, que no sé por qué se llamaba Tudelana, porque ni nacían ni morían Tudela. Nacían Lodosa, iba por Cárcar, Andosilla, Azadra, Peralta, Tafalla,
Era viaje diario menos los domingos. Los domingos no había Tudelana a Pamplona. Y de aquí yo recuerdo al conductor Gonzalo y el cobrador Salvador, que hacían recados de los viajantes de otros pueblos, mientras el coche de la mañana y la vuelta por la tarde, pues en Pamplona se dedicaban a hacer, y así evitaban viajes a los que les encomendaban cualquier cosa. Bueno, los autobuses iban muchos con gasógeno, no había gasolina, y no pasaban de 40 kilómetros por hora, por eso ir a Pamplona nos costaba 2 horas y más. Eso sí que era un viaje. Escuelas y maestros. Bueno, en la escuela hemos dicho que estaba ahí en la carretera de la Barca y luego junto al frontón de los curas había también una clase. Había 5 maestros y 5 maestras, más el colegio de las monjas, que para las chicas que querían seguir en las monjas. Las materias a estudiar eran similares, menos por las tardes, que a nosotros nos ponían problemas de matemáticas y algunas nociones de agricultura, y las chicas hacían pues, labores de postura y de bordado. Esa es una foto típica de la escuela que tendréis muchos. Ese soy yo también, entonces hacían ese tipo de cosas. Y mi hermano Fernando recuerda algunos nombres de maestros de entonces. Don Francisco Arbeloa, que estuvo aquí desde 1913, cuando yo lo veía de maestro ya era muy mayor. Creo que se jubiló en 1940 y pocos, ¿no? Ya llevaba desde 1913. En Justicia le pusieron al colegio público, le pusieron un colegio Francisco Arbeloa. Maestros con él fueron sus 2 hijos, sus otros hijos, Javier y Jesús. Tuvieron algunos años hasta que también, después de la muerte de su padre, ya se fueron. Hubo un maestro también joven, se llamaba Don Atilano, era muy piadoso, era joven, y cuando salía de la escuela por la tarde, vivía en la carretera de la Barca, cerca de mi casa. Se encontraban las mujeres cosiendo en un corro, por ejemplo, ya de buen tiempo, las invitaba a rezar el rosario con él allí, en la calle, ¿no? Pues Don Atilano después marchó al seminario y llegó a ser sacerdote, se murió ya en la casa sacerdotal de Logroño, ya muy mayor. Fue sacerdote de la diócesis de Calahorra, la Calzada Logroño. Fue maestro de mi hermano Fernando. Yo a no lo recuerdo, es lo que me ha contado mi hermano. Después estaba don Gregorio de León, que era hermano de Esteban León. Recuerdo que daba clase por la tarde en su casa, clase particular. Estaba don Iluminado Jarauta, y yo fui alumno de él cuando no estaba en Peralta, que venía temporadas aquí, estuve con él. Estaba casado con doña Julia Villacampa, que los dos eran de Zaragoza. Doña Luisa, que era clienta de nuestra panadería, pintaba muy bien los lazos de primera comunión que llevaban los niños, hacía dibujos para las labores de bordado de las chicas. Estaba don Jesús Sada, que lo recordaréis algunos, que fue maestro de algunos de vosotros, también fue alumno de mi hermano Javier, y doña Luz Fernández, maestra soltera, que era muy guapa. Seguro que se nos han olvidado algunos, pero bueno. Por entonces funcionó lo que se llamaba la Escuela de la Vela. La Escuela de la Vela era aquí también continuó, pero empezó en las escuelas de la carretera de la Barca. La Escuela de la Vela no la daban los maestros, que los maestros a lo mejor daban clase particular en sus casas, la daban por las noches, y algunos más ilustrados de Azadra a sus paisanos, y le llamaban de la vela porque era por las noches y a veces se iba la luz y se iluminaba una vela. Servía para enseñar a leer a los que no sabían y para aumentar un poco la cultura de quienes habían tenido. Por ejemplo, mi padre acudió una temporada a la escuela de la vela porque su escolaridad de Calahorra fue un poco deficiente, lo reconocía él, entonces venía aquí a aprender más. Costumbres populares. ¿Me da tiempo todavía o...?
¿Qué hora es? Bueno, iba a leer los cantares que entonces oía yo: ojos verdes, si tu madre te cierra la puerta, pelona sin pelo, a la Riverillo le ha cogido el toro, la cucaracha no hay quien pueda, tengo una vaca lechera, 12 cascabeles, se va el caimán, el bayón, si te quieres casar con las chicas de aquí. Bueno, dejamos lo de los lutos, de los vigilantes nocturnos o serenos, porque no da tiempo. Personajes de aquellos tiempos, pues recuerdo alcaldes, estaba Ángel Medrano, el Gordillo, Eloy Barricarte, Francisco Salvador y Ángel Manero, el Manerillo. Médicos, don Manuel Mariñas y don Eduardo Armijo, que ya hemos hablado algo de él. Don Eduardo Armijo tenía la consulta encima del lavadero, era una finca, era radiólogo y también hacía trabajos de dentista, entonces los médicos hacían de todo, ¿no? Vino a Fabra casado con un hijo y 2 hijas, estuvo aquí unos 8 años, era muy amigo de mi padre. Aquí lo vais a ver, que don Eduardo Armijo, algunos no lo reconocerán. Veterinario solo uno, el popular García Díaz, de la casa de los Gorriti, que tenía mucho trabajo ahí, he oído lo que hacía con la voz. Después estaba comadronas doña Pilar y doña Elena, que eran también muy típicas. En el libro digo algunas cosas de doña Elena, que fue la que asistió al parto, a 5 partos de mi madre, entre ellos al mío. Estaba Nicolás Barcos, que era un habilidoso zapatero remendón. No puedo por menos que mencionar a Julio Carrascón, que era un poco deficiente, que padecía epilepsia. Se sabía de memoria todos los cantos de los entierros y siempre se acogía a la bonachona, al buenazo de don Tomás Esarte. Ramiro Medrano, el Batas, que repartía el periódico El Pensamiento Navarro y el Diario Navarra. Emilio Soler, encargado de la central eléctrica, que era un manita, que arreglaba todos los contratos. José María Salvador el Loco, que tenía una maravillosa voz y cantaba en las misas. La seña Joaquina Gallego, que nos vendía las chucherías. Y después Julia la Chucha, una señora vividora que venía desde Calahorra con una burra y traía naranjas, mandarinas, chicharros, productos de limpieza, y de extraperlo luego se llevaba al horno de mi padre pues las pastas para vender allí en Calahorra, y también de extraperlo traía azúcar, tabaco y aceite, ¿sí? La gente iba por la calle y la gente llevaba. Y quisiera hablar un poco de mis tíos Jesús Luri y Pilar Velasco. Para Jesús Luri, el Lecín, no había pueblo mejor en España que el suyo, de Azara. Estaba enamorado de su pueblo. Lo recuerdo cuando venía de permiso y se acercaba a ver a su novia a la carretera de la Barca. No pasaba nunca de esa costumbre, de los novios nunca pasaban de la entrada, ¿no? Tenía que bajar la novia a festear. Se casaron el 16 de mayo de 1946, a los 3 días de haber caído la peña, pero ya está ahí. Vino vestido de traje de militar de gala a la puerta de mi casa por la novia, y andando se fueron hasta la parroquia. La casó su hermano Carmelo. Fueron testigos Jesús Arbeloa y Julián Rivas, ellos lo conocerán mejor que yo, la tía. Y estuvimos la comida en un corral por detrás de las escuelas, que tenía mi padre allí con la leña para el horno. Lo aceptaron muy bien. Trajeron a los cocineros del instituto donde iba mi hermano Fernando, de Calahorra, hicieron la comida allí para todos, y con los tablones del pan, del horno y árboles hicieron las mesas, y ahí comimos todos. Jesús era entrañable, espontáneo, sonriente, cariñoso, tenía un muy buen carácter, se llevaba bien con todo el mundo. Sus enfados, que a veces los tenían, enseguida se pasaban, no se limitaba a levantar la voz y enseguida atrás. Fue fumador empedernido, pero a mí me emanaba de su figura, de su persona, un olor que me era muy agradable. A lo mejor también por su manera de ser, nos acogía
a los sobrinos, tanto por parte de su familia como de su esposa, una persona entrañable. Recuerdo a su madre, María Hernández, era una mujer seria, mandona, piadosa y muy dada a las cosas de iglesia, ¿no? Muchos dicen su nieta. En su casa recaía, cuando tenía un cuajuto nuevo, él lo cogía en su casa hasta que le encontraba la casa donde le iban a tener un pupilo. Después su marido, que era Toribio Luri, es decir, yo lo recuerdo cuando venía del campo montado en la yegua y subía, llegaba por la carretera, se desviaba a la derecha y se iba a la calle Nueva, donde vivía en una casita con mirador, ¿no? Y después sus hijos, entrañables amigos de mi familia, Mercedes, que era pues, parte más de nuestra familia. Mercedes, parte que ya he dicho antes, que fue la que me vistió y me peinó para la primera comunión, era muy entrañable. Y Angelito, pues que estudió en el seminario algunos años. Bueno, nos marchamos de Azahara en 1940. Bueno, ese era mi hijo. Esos son Pilar y Jesús con mi hermana Maricruz cuando eran novios, están ahí en la plaza. ¿Qué tiempos aquellos, tía? Pues ahora estás más guapa. Ahora estás más guapa que entonces, Bueno, ahí estamos en la carretera de la Barca, nos está sacando la foto mi hermano Fernando. En el mes de agosto del último año que estuvimos aquí. Está Javier, después vamos por orden de Javier, Carmelo, Maricruz, Juan y Simón. Simón está indecente, No lo ha visto en esta foto, si le digo que le he puesto... Bueno, la culpa la tiene él por no venir más a hablar. Eso, otra del mismo día. Y esto es la Barca. Aquí, en estas fotos anteriores, en estas es cuando nos vimos por última vez a Román Ortiz como banquero. Fue el penúltimo banquero. Después ya vino Crispín, pero a ese ya no lo conocimos nosotros como banquero. Y esta es la foto que nos hicimos en Calahorra antes de irnos, había que hacer papeles o lo que sea para ir a Zaragoza, y la foto ya que nos hicimos unos días antes de ir a Zaragoza. Está mi madre, mi padre y mi hermano Javier, Fernando que tiene 16 años, Javier que tiene 12, yo tengo 10, Maricruz 6, 8, Juan 4 y Simón, no, Juan 6 y Simón 4. Bueno, entonces Basilio, el 13 de octubre de 2005 vine yo de Valencia, me había llamado Basilio tropecientas veces, que tienes que venir, oye, que no me acuerdo ni cómo eres, ni yo me acuerdo de ti, y ya como acababa de jubilarme, dije, bueno, voy a ir a Zara. Cogí el tren, llegué a Calahorra y salieron a recibirme Frutoso y Basilio, ¿no? Y bueno, él organizó todo, de eso hicimos una misa al otro día por la mañana, bueno, al otro día vine con 2 días, al otro día me enseñaron todo el monte, yo no había subido más que de niño hacía muchos años, me llevaron también a la carretera de la Barca y pasamos la mañana juntos, y a la otra mañana los Auroros y Aurora nos dedicaron a los jubilares, ¿no? Y tuvimos una misa en la ermita de la Virgen del Olmo. Que nos la celebró un cura, don Javier García, me han dicho que se llamaba, yo no me acordaba el nombre, que fue párroco de aquí y que era de Campos. Ahí estaba, bueno, recordáis que estaba el Santísimo ahí a la izquierda, y a la derecha, encima de algunas cabezas, se ve la puerta de la sacristía. Bueno, esta foto y la siguiente salieron, a los 3 días salió el Diario de Navarra. Comimos en el Venecia, después de comer fuimos al hogar del jubilado y por la tarde y noche me sacaron al Express de Valencia, los mismos Javier, Diego, Basilio y Frutoso. 3 años después moría Basilio, y cuando vuelvo por Azagra siempre digo que quiero ir a la Virgen del Olmo, no digo para qué,
pero siempre rezo por Basilio y por los quintos que ya no están. Y hoy, además de rezar, le he cantado un motete a la Virgen, en honor de ellos. Y esto es todo lo que yo recuerdo. No recuerdo, bueno, en el cuaderno recuerdo mucho más, pero ya lo veréis cuando se publique, que hay punto de tenerlo de leer. Y nada más. Para acabar y agradecerle, nunca le agradeceremos todo lo que nos ha contado. Yo de algún nombre me acordaba, de la mayoría no. Sobre todo los apodos. De los últimos, sobre todo, de algún maestro, de algún cura. Le vamos a hacer a Carmelo y a su señora, le vamos a hacer entrega de un pañuelo de azorra y de un pin para que lo tengáis de recuerdo en Valencia y lo pongáis. El libro que presentaremos el viernes que viene, como ya está editado, le vamos a dar uno a él para que se lo lleve y para que te acuerdes cuando lo veas, que el año que viene tienes que volver. Y una placa por el agradecimiento. Bueno, pues la verdad es que el trabajo es grandísimo, todo lo que nos ha contado, más lo que está escrito ya para el año que viene y que lo esperamos el año que viene. Entonces, si te acercas, Carmelo. Sí, por favor. No, pero no se lo digo. Yo recuerdo cada vez que te lo Este es el libro, la primera edición que la presentamos el viernes que viene, como antes ha dicho Luis. estaba apurado porque había sido muy largo, pero creo que bueno, hay de todo. Bueno, yo creo que se llama para el recuerdo del viaje nuestra que es del Ayuntamiento de Alzagra a don Carmelo González Velasco en recuerdo de su paso por las 23ª jornadas sobre Alzagra, 16 de febrero del 2016. muy bien.